El alquimista. Los secretos del inmortal Nicolas Flamel de Michael Scott. Novela de realismo mágico en 41 capítulos. Capítulo 20. A pesar de tratarse de Bel Air, el barrio de Los Ángeles más famoso por las extravagantes mansiones que se construían allí, la casa era verdaderamente extraordinaria. La residencia inmensamente extensa estaba construida de cabo a rabo con mármol blanco travertinos y solo podía accederse a ella a través de una carretera privada. La finca ocupaba una extensión de más de 24 hectáreas y estaba rodeada de un ejército de estatuas y por una valla eléctrica de casi 4 metros de altura. El Dr. John Dee tuvo que esperar durante 10 minutos frente a las puertas de la entrada mientras un guardia de seguridad, armado hasta los dientes, comprobaba su identidad y otro examinaba cada centímetro del coche. De hecho, incluso escanearon los bajos del vehículo con una cámara digital. Dee se sentía orgulloso de haber escogido un servicio de limusinas comercial, ya que además contaban con un conductor humano. No estaba muy seguro de cómo habrían reaccionado los guardias de seguridad si en vez de un conductor hubieran visto a un golem fangoso. Dee había volado desde San Francisco en su jet privado esa misma tarde. La limusina que reservó desde su oficina lo había recogido en el aeropuerto Bob Hope de Barham y lo había llevado hasta Sunset Boulevard. Hacía siglos, de hecho, desde Inglaterra victoriana que Dee no se encontraba con un tráfico tan atroz. Por primera vez en su larga vida, Dee sintió que no había sido capaz de controlar los últimos acontecimientos. Todo estaba sucediendo muy deprisa y por experiencia propia sabía que eso conducía únicamente a catastróficos finales. Mucha gente, no eran exactamente gente, más bien seres, le estaban presionando para que consiguiera unos resultados concretos. Ese día habían dado un paso muy importante. Había atacado a Flamel, aunque él ya lo había advertido que necesitaban unos días más de preparación, y entonces todo hubiera salido a perder de boca. 24 horas más de planificación y de vigilancia, y hubiera podido acabar con Nicholas y con Perenelle, y hubiera podido obtener el códex completo. Dee había avisado a sus empleados de que Nicolas Flamel era astuto, pero no habían querido escucharlo. Dee conocía a Flamel mejor que nadie. A través de los siglos había estado cerca, pero muy cerca de capturarlo. Pero en cada ocasión Flamel y Perenelle se las habían arreglado para escapar de sus garras. Dee permanecía en el interior del coche, aclimatado gracias al aire acondicionado, mientras los guardias continuaban con sus inspecciones. Entonces se acordó de que la primera vez que había visto al famoso alquimista, Nicolas Flamel. John Dee nació en el año 1527, durante el reinado de Isabel I. Él había servido a su majestad en calidad de consejero y traductor, de matemático y astrónomo, y también como astrólogo personal. Le habían dejado a él la decisión de escoger el día de la coronación de la reina, y él escogió el día 15 de enero de 1559 al mediodía. Había prometido a la joven princesa que su reinado sería largo y duradero, y de hecho duró 45 años. Además, el Dr. John Dee era el espía personal de la reina. Dee se dedicaba a espiar para la reina de Inglaterra por toda Europa y era su agente más influyente y poderoso que operaba en el continente. Como reconocido erudito, científico, mago y alquimista, Dee
era acogido por todas las cortes reales y bien recibido en todos los palacios de la nobleza. Él afirmaba que solo hablaba inglés, latín y griego, pero en la actualidad hablaba más de 12 idiomas, entendía al menos una docena más y tenía nociones del árabe, de la lengua catay. Había notado que a menudo la gente se conformaba con forma indiscreta cuando creían que él no entendía ni una sola palabra de lo que hablaban, así que Dee aprovechaba todo eso a su favor. Dee solía firmar sus informes más confidenciales con los números 007. Consideraba extraordinariamente irónico el hecho de que, cientos de años más, Ian Fleming creara el personaje de James Bond y otorgara a Bond el mismo número de clave de John Dee. Era uno de los magos más poderosos de su era. Dominaba los campos de la necromancia y la brujería, de la astrología y las matemáticas, de la adivinación y la hechicería. Sus viajes por Europa le habían ayudado a contactar con los hechiceros y magos más poderosos de aquella época, entre ellos el legendario Nicolas Flamel, el hombre que conoció como el alquimista. Dee supo de la existencia de Nicolas Flamel, quien supuestamente había muerto en 1418 por pura casualidad. Aquel encuentro determinaría el resto de su vida y en muchos aspectos también la historia de este mundo. Nicolas y Perenelle habían decidido regresar a París durante la primera década del siglo XVI. Una vez instalados allí, comenzaron a trabajar como médicos, atendiendo a los pobres y a los enfermos que poblaban los hospitales de la familia Flamel, habían fundado más de un siglo atrás. Así, vivían y trabajaban casi a las sombras de una increíble catedral de Notre Dame. En ese momento, Dee se encontraba en París por una misión secreta que le había encomendado la reina, pero en el momento en que vio al esbelto hombre de cabello oscuro y a su esposa de mirada verde intenso trabajando en una de las salas de hospital, los reconoció enseguida. Dee era una de las pocas personas del mundo que poseía una copia de la obra maestra de Flamel, el Compendio de la Filosofía, que incluía un grabado del famoso alquimista en la página opuesta a la que contenía el título. Cuando Dee se presentó ante el célebre médico y su esposa, dirigiéndose a ellos por sus verdaderos nombres, ninguno de ellos negó ser quien era. Por supuesto, ellos también habían escuchado hablar del famoso Dr. John Dee por la reputación que le precedía. Aunque Perenelle había tenido ciertas reservas, a Nicolas le había encantado la oportunidad de tomar al mago inglés como nuevo aprendiz. De inmediato, Dee abandonó Inglaterra y pasó los siguientes 4 años formándose con Nicolas y con Perenelle en París. Y fue precisamente en París, en el año 1575, cuando por primera vez le llegaron noticias de la existencia de la raza inmemorial. Dee estaba estudiando de altas horas de la madrugada en un diminuto cuartucho situado en el ático de la casa de la familia Flamel, cuando de repente una criatura sacada de una pesadilla se deslizó por la chimenea, desparramando así todo el carbón y la madera al salir reptando de la chamuscada alfombra. La criatura era nada más y nada menos que una gárgola, una de las generaciones de devoradores de muertos que infectaron las alcantarillas y cementerios de muchas ciudades europeas. Se asemejaba a las ordinarias figuras esculpidas en piedra que decoraban la famosa catedral que se alzaba justo enfrente de la casa de los Flamel, con la diferencia de que ésta estaba viva. Tenía la piel del color del mármol y unos ojos color ceniza. La gárgola, que hablaba en griego arcaico, lo invitó a visitar el tejado de la catedral de Notre Dame. Rápidamente el doctor John Dee reconoció que esta no era una invitación que debía rechazar, así que siguió los pasos de la extraña criatura.
Corriendo a paso largo, a veces de pie y a veces en 4 patas, la gárgola lo condujo por angostos callejones. Después lo llevó por sucias cloacas y finalmente llegaron a un pasadizo secreto que se adentraba por las entrañas de la catedral. Siguió los pasos de la gárgola por los 1001 escalones cincelados en el interior de la pared que finalmente lo llevó al tejado de la catedral gótica. «Espera», ordenó la gárgola, y no volvió a pronunciar palabra. Con su misión cumplida, la gárgola hizo caso omiso de Dee. Se instaló en el parapeto encorvada hacia adelante con las alas plegadas sobre sus hombros, la cola enroscada a su espalda y con los minúsculos cuernos que le sobresalían de la frente. De vez en cuando estiraba el cuello para vigilar los movimientos de aquellos rezagados o de aquellos que no tenían un techo sobre el cual cobijarse. Así, escogía a sus presas. Si por casualidad alguien alzaba la mirada, no hubiera sido capaz de distinguir la criatura de cualquiera de las gárgolas de piedra que decoraban el edificio. Mientras Dee se dedicó a caminar por el borde del tejado y a contemplar el paisaje nocturno de la ciudad, durante todas las noches que había pasado en París, el doctor John Dee jamás había visto las miles de luces centelleantes de los fuegos de cocina, de las lámparas de aceite y de las velas, ni del humo que ascendía hacia el cielo y los incontables puntos de luz que serpenteaban las curvas del Sena. Desde esa altura, Dee podía escuchar el zumbido de la ciudad, un silbido tenue, como si una colmena se hubiera instalado en la capital. También podía percibir el nocivo hedor que recorría las calles, una combinación de los olores de las alcantarillas, de la fruta podrida, de la carne putrefacta, del sudor humano y animal y de la peste del mismo río. Sentado en la famosa ventana rosa de la catedral, Dee continuaba esperando. Estudiar magia le había enseñado muchas cosas, entre ellas el valor de la paciencia. El erudito que acababa en él disfrutaba del momento de estar sentado en el tejado del edificio más alto de París, y en ese instante hubiera deseado haber traído su cuaderno de dibujo para retratar lo que estaba viendo. Dee se conformaba con mirar a su alrededor e intentar grabar todo lo que sus ojos avanzaban al ver que su increíble memoria. En ese instante recordó la vez que viajó a Florencia. Se había desplazado hasta allí para examinar los diarios de Leonardo da Vinci, pues estamos escritos eran unos códigos extraños que nadie había sido capaz de descifrar. Sin embargo, él había tardado menos de 1 hora en averiguar el código. Hasta el momento, nadie se había percatado de que Leonardo no solo escribía sus diarios en un código peculiar, sino que también en contraimagen. Los diarios estaban repletos de espectaculares esbozos de inventos que Leonardo proponía como un ejemplo de epístolas que disparaban varias veces seguidas, carruajes blindados que se movían sin la necesidad de ser arrastrados por caballos y una embarcación que lograba navegar bajo el agua. Sin embargo, hubo uno especial que captó toda la atención de John Dee. Un arnés de Da Vinci afirmaba que permitiría a un hombre lanzarse al aire y volar como un libre pajarillo. A pesar de que volar siempre había sido el gran deseo y la gran ambición de Dee, éste no estaba del todo convencido de que el diseño pudiera funcionar. Ahora que tenía París a sus pies, Dee comenzó a imaginarse cómo sería atarse a las alas que Da Vinci había diseñado a los brazos y sobrevolar los tejados de las casas. Sin embargo, estos pensamientos se interrumpieron cuando un centello captó su atención. Entonces se volvió hacia el norte, donde una figura se movía en la oscuridad de la noche, una sombra que dejaba una estela de diminutos puntos negros. Esos puntitos podían ser pájaros, pero había un problema, y es que los pájaros no suelen volar por la noche. De inmediato, Dee supo, sin la menor duda,
que había subido hasta esas alturas para conocer a esa sombra. A medida que la extraña silueta se iba acercando, éste se concentraba para intentar darle un sentido a lo que estaba viviendo, pero solo cuando la figura se posó en el tejado, se dio cuenta de que estaba ante una mujer de rostro muy pálido que iba vestida totalmente de negro y ataviado con un largo abrigo fabricado con plumas de cuervo. Fue esa noche cuando el Dr. John Dee conoció a Morrigan. Esa noche conoció todos los secretos de la raza inmemorial y cómo se habían visto obligados a abandonar el mundo de los hombres por la magia que contenía el libro de Abraham el Mago, un libro que en ese entonces se encontraba en manos de Nicolas Flamel. Esa noche Dee aprendió que entre los inmemorables había algunos que querían volver al lugar que les pertenecía, como gobernantes de la humanidad, y esa noche la diosa Cuervo prometió a Dee que un día él controlaría todo el mundo, que sería el soberano de un imperio que se extendería de polo a polo, desde el alba hasta el anochecer. Todo lo que tenía que hacer era robarle el libro a Flamel y entregárselo. Esa noche, el Dr. John Dee se convirtió en el defensor de los oscuros inmemorables. Esa misión le había obligado a recorrer el mundo entero y muchos de los mundos de las sombras que lo rodeaban. Había luchado contra fantasmas y voradores de muertes, criaturas que no tenían derecho a escaparse de las pesadillas, y había combatido contra otras que habitaban en planetas antes de la llegada de los primeros humanos a la Tierra. Había tenido que dirigir un ejército de monstruos en varias batallas y había estado al menos una década perdido en otro mundo del hielo. Varias veces había temido por su seguridad, pero jamás se había acobardado ante nada, hasta ese momento. Hasta que había llegado el siglo XXI y se encontraba ante la entrada de la mansión de Bel Air, en Los Ángeles. En los últimos días no había sido del todo consciente de los poderes que poseían las criaturas a las que servía, pero casi 4 siglos y medio de servicio le habían enseñado muchas cosas, y entre ellas el hecho de que la muerte sería probablemente el castigo menos severo que podían infligirle. El guardia de seguridad, armado, se alejó del coche y las gigantescas vallas de metal se abrieron, permitiéndole así el paso hacia el camino de piedra que conducía a la mansión de mármol que aparecía entre los árboles. Aunque la noche ya había caído, no había ni una sola luz que alumbrara el interior del edificio, así que durante un segundo Dee imaginó que no había nadie en casa. Pero entonces se acordó de que la persona, mejor dicho, la criatura a la que había venido a ver, prefería las horas de oscuridad y no tenía la necesidad de encender ninguna luz. La limusina aparcó justo enfrente de la entrada principal, después de rodear la pequeña rotonda que se encontraba delante de la mansión. Desde el coche, Dee podía avistar a 3 personas que permanecían inmóviles a los pies de la escalera. Cuando al fin la limusina se detuvo produciendo un ruido crujiente por la gravilla blanca que había en el suelo, una figura se acercó hasta él y le abrió la puerta. Le resultó imposible perfilar la silueta en la oscuridad, pero la voz que venía de las penumbras pertenecía indiscutiblemente a un hombre. Este se dirigió hacia él en inglés con un acento muy marcado. El doctor Dee, supongo. Soy Senujet. Por favor, acompáñeme. Le hemos estado esperando. Después, la figura dio media vuelta y subió las escaleras azancadas. Un segundo después, Dee se apeó del coche, sacudido su costoso traje y consciente de que el corazón le palpitaba con fuerza, siguió a Senujet hacia el interior de la mansión.
Las otras dos figuras también se volvieron y se posicionaron cada una al lado de Dee. Aunque nadie dijo nada, Dee sabía perfectamente que eran guardias. De lo que no estaba tan seguro era si eran humanos. El mago reconoció enseguida el intenso y empalagoso aroma que reinaba en la mansión, la fragancia a incienso, la goma aromática e increíblemente costosa por su escasez, proveniente de Oriente Medio, que se utilizaba en tiempos remotos en Egipto, en Grecia y en el este de China. Dee sintió cómo los ojos se le llenaban de lágrimas y comenzó a moverse nerviosamente la nariz. A todos los miembros de la raza inmemorial les apasionaba especialmente el incienso, pero a él le provocaba un dolor de cabeza terrible. Mientras las tres sombrías figuras acompañaban a Dee por el pasillo, éste captó un fugaz vistazo de Sanhead, un hombre delgado, calvo y de tez color oliva. Sus facciones revelaban su origen oriental, quizá provenía de Egipto o de Yemen. Sanhead cerró la puerta de golpe y vocalizó dos palabras: «Quédese aquí». Después desapareció entre las penumbras y dejó a Dee en compañía de los dos silenciosos guardias. Dee miraba a su alrededor. A pesar de que la luz era muy tenue, Dee alcanzaba a ver el recibidor, que estaba completamente vacío. No había ningún mueble apoyado sobre las baldosas del suelo, ni cuadros ni espejos colgados en las paredes. Ni siquiera las ventanas estaban cubiertas por cortinas. Dee sabía de buena tinta que había más casas parecidas a estas dispersas por todo el mundo, mansiones que servían como hogar a otros oscuros inmemorables que adoraban merodear por el mundo de los humanos, como si fueran niños cometiendo alguna que otra travesura. Aunque todos ellos poseían habilidades asombrosas a la vez que peligrosas, sus poderes se veían limitados por la creciente proliferación del hierro en el mundo moderno, que ayudaba a disminuir su energía mágica. Mientras que para los humanos el hierro suponía un metal esencial, para los miembros de la raza inmemorial suponía uno de los mayores tormentos. Dee sabía, sin que ni siquiera prestara atención, que en esa casa no había ni un solo pedazo de metal. Evidentemente, la raza inmemorial había encontrado sustitutos como el oro o la plata, y con ellos fabricaban los pomos de las puertas o los grifos de los baños. Los oscuros inmemorables valoraban su intimidad como si fuera un bien preciado. Sus preferencias eran lugares tranquilos y alejados de las urbes, como, por ejemplo, pequeñas islas, ciertos rincones del desierto, países como Suiza, recodos de la antigua Unión Soviética, zonas árticas alcanzables situadas en Canadá, templos del Himalaya e incluso la selva brasileña. Cuando se instalaban en ciudades como esta, generalmente construían mansiones con todo tipo de seguridad, vallas eléctricas que rodeaban toda la finca y continua vigilancia de guardias y perros. Y si un orfanato o estúpido lograba llegar hasta la puerta principal, allí se toparía con guardias más oscuros y más letales. Por aquí, en cierto sentido, Dee se sintió orgulloso de poder controlar el susto que sintió cuando de repente escuchó la voz de Sanhead. No había oído los pasos del hombrecillo caminando por el pasillo. ¿Subiremos?, se preguntaba. Después de sus experiencias al lado de la raza inmemorial, Dee había clasificado a sus miembros en dos categorías bien diferenciadas: aquellos que preferían dormir en los tejados y aquellos que preferían habitar en los sótanos. Morrigan era una criatura que adoraba los áticos y los tejados. Sanhead dio un paso hacia adelante y se colocó bajo un halo de luz. En ese instante Dee se percató de que se había maquillado los ojos con col
y que el párpado superior estaba completamente teñido de negro. Además, dos oscuras líneas horizontales le unían los labios de ambos lados con las orejas. Su barbilla estaba coloreada con 3 líneas blancas que le recorrían el mentón hasta los labios. Condujo a Dee hacia una puerta oculta que aparecía bajo una gigantesca escalera y éste pronunció una contraseña en una lengua que seguramente el joven rey Tutankamón dominaba. Dee siguió a Sandjet por un pasillo oscuro con la boca de un lobo y sintió un sobresalto cuando escuchó cómo la puerta se cerraba tras de sí. Se detuvo mientras el hombre continuaba su camino sin esperarlo. De repente, el ritmo de los pasos de Sandjet cambió y éste pareció adentrarse en una escalera. Una escalera que descendía. Dee debería haberse imaginado que la oscura e inmemorial Morrigan lo enviaría a ver una criatura de sótanos y túneles. «Necesitaré luz», informó en voz alta. «No quiero caerme por la escalera por ver dónde piso y romperme el cuello». Sus palabras resonaron en el reducido espacio. «En esta casa no hay electricidad, Dr. John Dee, pero por lo que hemos escuchado usted es un mago de renombre. Si desea crear luz, tiene permiso para hacerlo». Sin musitar palabra, Dee alargó su mano, chasqueó los dedos y un destello de luz azul resplandeció en la palma de la mano. El diminuto punto de luz comenzó a dar vueltas produciendo un zumbido ensordecedor a medida que iba creciendo. Al principio tenía el tamaño de un guisante y al cabo de unos instantes parecía una uva. Emitía una luz fría, una luz con matices blancos y azules. Con la mano extendida, Dee se decidió a bajar la escalera. Al principio contaba cada peldaño que descendía, pero enseguida se rindió, pues se distraía contemplando los adornos que decoraban las paredes, el techo y el suelo. Era como adentrarse en las profundidades de una tumba egipcia, pero a diferencia de las infinidades de tumbas que había visitado, en las que las ilustraciones estaban descoloridas, las paredes desconchadas y los suelos cubiertos por una fina capa de arena, aquí la decoración se mantenía prístina, brillante y completa. Los colores de las pinturas, un tanto distorsionados por la luz azul que los alumbraba, se mantenían vivos y fogosos. Los pictogramas y jeroglíficos lucían los colores intensos y vigorosos, y los nombres de los dioses sobresalían de la placa de oro. Entonces, una repentina corriente de aire ascendiente provocó que la diminuta bola de luz blanquiazul parpadeara y bamboleara sobre su mano, e infinidad de sombras comenzaron a bailar a su alrededor. Dee sintió cómo se le abrazaban las ventanas de la nariz, pues las corrientes llevaban consigo el aroma de algo muy antiguo que había perecido hacía mucho, mucho tiempo. La escalera trasladó a Dee y a su acompañante a un amplio y abovedado sótano. Dee sintió cómo algo crujía bajo sus pies cuando éste pisó el suelo de la catacumba. Acercó su mano al suelo y la brillante luz alumbró el pavimento. El suelo estaba cubierto por innumerables huesos blancos del tamaño de un diminuto que daba la impresión de estar tapizado por una alfombra de color blanco marfil. Dee tardó unos segundos en reconocer que los minúsculos huesos eran de ratas. Algunos de ellos eran tan ancestrales que cuando Dee se acercó a tocarlos para examinarlos, se desmenuzaron y se convirtieron en polvo blanco. Pero otros eran muchos más recientes. Sin atreverse a vocalizar una pregunta por miedo a la respuesta, Dee siguió al silencioso guardia y avanzó por el manto de huesos. Cada vez que daba un paso, sentía bajo sus pies el crujir y crepitar de los minúsculos esqueletos. Alzó la mano y dirigió la luz
para poder alumbrar el resto del aposento. A diferencia del hueco de la escalera, esta habitación no tenía adorno alguno. Las paredes estaban roídas y ennegrecidas por la humedad. Las junturas estaban llenas de moho verde y Dee lograba avistar las típicas setas venenosas con lunares blancos que brotaban en el techo. «Parece que tenéis un problema de humedad», comentó Dee para romper el hielo. Enseguida se dio cuenta de que había cometido un comentario desafortunado. «No tiene importancia», respondió Sandhead en voz baja. «¿Lleva aquí mucho tiempo?», preguntó Dee mientras miraba a su alrededor. «¿En este lugar?», replicó el hombre. Hizo una pausa considerando la pregunta y continuó. «Menos de un siglo, la verdad, no es mucho tiempo». Una sombra se movió en la penumbra. «Y no estaremos aquí por mucho más. Por eso está usted aquí, ¿verdad, doctor Dee?». La voz era una mezcla de entre gruñido y un ronroneo y le resultaba un tanto difícil pronunciar las palabras en inglés. Casi contra su voluntad, Dee levantó la mano, donde permanecía viva la luz blanca-azul e iluminó la esbelta figura que se movía en la oscuridad. El resplandor alumbró unos pies descalzos, con uñas negras y afiladas como garras. Un poco más arriba, dejó al descubierto una pesada falda de estilo escocés en tonos blancos con piedras y joyas incrustadas. Aún más arriba, mostró un peto metálico donde aparecían caracteres egipcios grabados al aguaferte. Finalmente, la luz alumbró la cabeza de la criatura. Aunque el doctor John Dee sabía perfectamente lo que estaba a punto de ver, no pudo evitar sobresaltarse y dejó escapar un grito sofocado al ver ante él a Bastet. El cuerpo era inconfundiblemente el de una mujer, pero la cabeza, que rozaba el techo arqueado, pertenecía a un gato. Tenía un aspecto elegante y su tacto parecía muy suave. Sus ojos eran de un amarillo casi temeroso y las pupilas eran alargadas como la de un felino. Tenía las orejas largas y triangulares y el morro puntiagudo. De repente, Bastet abrió la boca y la brillante luz de Dee recorrió los relucientes y afilados dientes de la célebre diosa. Ante él se alzaba la criatura que había sido venerada durante generaciones en tierras egipcias. Dee se humedeció los labios y se inclinó, realizando así una reverencia. Su sobrina Morrigan le envía recuerdos. Me ha pedido que le transmita un mensaje. Ha llegado el momento de que se vengue de su eterna enemiga. Bastet avanzó en tropel hacia el doctor Dee y clavó sus afiladas uñas en el elegante y costoso traje de seda. «Exactamente, dígame exactamente qué ha dicho mi sobrina», ordenó. «Ya se lo he dicho», respondió Dee mientras observaba el aterrador rostro de Bastet. El aliento de la diosa olía a carne podrida. Dee lanzó la pequeña bola de luz al aire, donde se quedó colgada, suspendida y dando vueltas. Después, retiró suavemente las garras de Bastet de su chaqueta, que había quedado hecha trizas. «Morrigan quiere que se una a ella para atacar el mundo de sombras de Hécate», comentó. «Entonces ha llegado el momento», anunció Bastet con aire triunfante. El ancestral mago asintió con la cabeza mientras una multitud de sombras formaban y se desvanecían en las paredes por el movimiento de la brillante luz. «Ha llegado el momento», acordó Dee, «el momento para que la raza inmemorial regrese y reivindique su tierra».
Bastet aulló. El sonido era extremadamente agudo y provocó un efecto aterrador. En ese momento, la oscuridad que reinaba tras ella comenzó a hervir y a cobrar color, pues gatos de todas las razas existentes, de todas las formas y colores, comenzaron a poblar el sótano y a merodear alrededor de la diosa. «Ha llegado el momento de cazar», anunció. «El momento de devorar». Los gatos ladeaban la cabeza, maullaban y aullaban. El estruendo era verdaderamente pavoroso, pues el sonido se asemejaba al llanto de miles y miles de niños abandonados. Este capítulo parece exagerado. Como me lo narraron, te lo relato. Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha. Espera que este capítulo haya sido de tu agrado. Te invita a suscribirse a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar.